Hola, buenas noches. Estelita firme ahí. Bueno, por supuesto, mientras esperamos, hola Anita, mientras esperamos que entre más gente. Buenas noches. Buenas noches a quienes están entrando. Bueno, hola. Em, redes. Facebook, Astrología Mediática. Instagram, donde estamos, @astromediática. Compartan si les gusta. Recuerden que no tanto aquí, pero bueno, aquí roban los usuarios. Los que se van inscribiendo, siguiendo, no los ponen. Ay, Dios. Claro, no tienen que hacer crecer el algoritmo. Eh, Hola, Graciela. Bien, YouTube es el más problemático. YouTube es el que más alerta, YouTube es el que más manda los mails hablando de que hay que callarse la boca. Por eso hay que hablar así como en jerigonza en YouTube. Eh, YouTube, ay, me olvidé la red. Astrología mediática en YouTube. Ahí se han frenado las suscripciones. No sé qué está pasando, si se están suscribiendo en otros canales. No sé, pero se detuvieron las suscripciones. ¿Cómo es esto? Si quieren saber si subo los vivos, por ejemplo, de los jueves, ¿cómo hacen para verlos si no les avisa YouTube y demás? Bueno, así no vamos a ningún lado, ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces, siguiendo con Caballo de Troya, saben que estamos en lo que yo denomino la parte más humana de Caballo de Troya. ¿Y por qué digo la parte más humana? Cuando en realidad pareciera que todo es humano. Desde el mismo momento del nacimiento de ese hombre Dios con minúscula, llamado Jesús de Nazaret, con un físico exactamente igual que el de esta humanidad, con padre y madre exactamente humanos como cualquier ser humano, con un alma que también tuvo que recorrer tiempo y espacio para poder saber quién era, que ese es el gran momento en el Monte Hermón, para saber quién era y para qué estaba. Después de eso es muy simple, es muy corto el tiempo, es el tiempo aquello que se llama de la propagación de su mensaje, y nosotros estamos al final, nosotros estamos en lo que va a ser el juicio final a ese Jesús de Nazaret. Y ahí tengo, si ustedes quieren verlo simbólicamente, por eso yo lo llamo la etapa más humana, tengo el juicio a la humanidad, el juicio, la confrontación entre la espiritualidad, que es Jesús, fuera de toda religión, fuera de todo dogma, promoviendo y proponiendo la alegría, la risa, el compañerismo, la solidaridad, aquello que tienen todo que ver con la información de Acuario, los 2100 años hacia adelante, 2200, es ese mensaje de él puesto en funcionamiento contra lo más oscuro de nuestra naturaleza, porque no hay que olvidar que aquellos que eran del Sanedrín, que no querían que un Jesús de Nazaret les acabara con el negocio de todo lo que hacían, con la corrupción, con el comercio, con la prostitución, con incluso la venta de eso que produce adicción, con todo aquello que ya se veía en aquella Judea, en aquella Palestina, donde está sucediendo todo esto, porque para la mente del alma, para la mente abstracta, todo esto está sucediendo. No así, por supuesto, para la mente concreta, pero ustedes saben que el tiempo es una construcción de la mente. Si yo me atengo, cuando tengo determinado nivel evolutivo, todavía a lo que es la mente concreta,
estoy siendo aquellos que van a enjuiciar a Jesús. Aquellos que solo ven lo que los ojos ven, no lo que el alma ve, no lo que el corazón ve. Por lo tanto, Jesús representa nuestra parte más espiritual, nuestra libertad interna. Y lo vamos a ver durante todo el recorrido y todo el derrotero hasta llegar a aquello que se llama la resurrección, ¿bien? Para luego hacer las apariciones y terminar despidiéndose de esta humanidad, habiendo dejado ya casi cerca de sus 40 años. Recuerden que él no muere a los 33, a eso le tengo que agregar 7 años más, que por algo no se agregan. Si ustedes empiezan a pensar como que en estos momentos nosotros estamos en el 2030, 7 años más adelante, hay muchísimas cosas que toman más sentido. Ahora, si uno quiere quedarse en la inercia, en el faltatiempo, eso es tan humano, porque eso es no prevenir, no usar la mente que tenemos, no querer acompañar en el devenir para todos los sucesos que vienen. Tenemos que aprender a trabajar con la mente superior, aquella que no tiene tiempo. Claro que nosotros le vamos a poner un tiempo, porque si no nos volveríamos esquizofrénicos. No sabríamos en qué mundo estamos, en qué paralelo nos encontramos, cuando en realidad todavía tenemos un cuerpo físico que se atiene al tiempo, o sea, se atiene a esa construcción mental que es el tiempo, y yo puedo elegir 2 tiempos para transitar. O directamente transito en el tiempo humano y sigo diciendo que estamos en el 2023 y entonces todos los acontecimientos se van a configurar en el 2023, o empiezo a trabajar casi entreteniéndome, casi observando en ese proceso de prueba y error muy geminiano que cualquier ser humano tiene que utilizar, viendo qué pasa si yo empiezo a configurarme en que ya estamos en el 2030, porque si no, ¿cuál sería la gracia de que podamos saber que incluso la Iglesia ha reconocido ya que hay 7 años de desfasaje desde el nacimiento de ese Jesús de Nazaret? Todo está pergeñado hace mucho tiempo para que esta humanidad, tal como están haciendo en este juicio, totalmente manipulado por los corruptos del Sanedrín, para que Jesús sea enjuiciado y sea crucificado, como por supuesto ya sabemos finalmente lo será. Todo está preparado para eso. Todo está para que nosotros no podamos participar de esa gran energía que está en nuestro chakra cardíaco, que es la energía acuariana que habla de previsión. No necesito la visión, la tengo previa, después se materializará. Pero si yo me quedo en el tiempo lineal, en el tiempo biológico, ese tiempo es negativo. Ese tiempo no me va a conducir a un despertar de conciencia, a una mirada fuera de lo físico, fuera de lo denso, y me quedaré con toda la información, que es muy amplia, todo lo que uno quiera, pero que no me va a servir para mucho para avanzar, de los 3 chakras inferiores. Allí se encuentra la mente concreta, allí se encuentra la que quiere el tiempo. Estamos a 10 minutos pasadas las 9, bien, nos encontramos en Argentina, o sea, coordenada física y coordenada espacial, nos encontramos en tal tiempo y resulta que todo es virtual. Y resulta que vamos descubriendo que así como Bill Gates tiene la mayor fábrica de mosquitos en Medellín, Bogotá, que lanza 30 millones de mosquitos con dengue, Zika, chikungunya, todo eso que nosotros estamos observando y lo miramos como si fuese una película, sin saber, o posiblemente sabiendo, pero creyendo que no puedo hacer nada, ¿bien? Seguimos mirando cómo ellos avanzan, porque ellos empezaron el año 2030, porque saben que tienen que ir hacia adelante mucho más que nosotros, porque también conocen
que tampoco tienen tanto tiempo. En eso estamos iguales. La diferencia es que ellos van 7 años adelante y nosotros todavía estamos pensando en un sentido de inercia muy eje Aries-Libra, y recuerden que tenemos el karma marcando Aries, como diciendo, ojo, empezá a mirar lo que tienes que mirar, no te quedes con la mirada física porque esa ya la traes hace mucho. Y esa no te va a servir mucho para ir hacia adelante, porque hacia adelante tu gran anclaje es interno. Tu gran anclaje es espiritual, quién sos y para qué estás. No tiene que ver con el cuerpo, no tiene que ver con el cuerpo es un material, el cuerpo es un vehículo. Yo no le puedo dedicar el 100% de la información a mi cuerpo porque me estaría quedando totalmente renga de otra parte. Y esa otra parte resulta que es el motor que va a poner en funcionamiento este cuerpo. Entonces, pero siempre podemos elegir, ¿eh? Siempre, siempre. Uno hace lo que quiere y lo que puede para enfrentarse con uno mismo, porque eso es lo que muestra este juicio, muestra nuestras partes más oscuras, la parte de la inercia, la parte de la mentira, la parte de la ilusión, la parte del engaño, la parte nuestra corrupta, la parte que supuestamente no tiene nada que ver con lo que está sucediendo y sin embargo, de acuerdo a un Saturno en Piscis, posicionado en los mapas de todos los seres humanos, lo conozcamos o no, lo que está diciendo es cuidado porque te vas a conocer. Y es posible que lo que veas no te guste tanto. Eso, tenemos 3 años de ese tránsito hacia adelante, desde el 8 de marzo. Estamos hablando del tiempo lineal. Del 8 de marzo del 2030. Conocerás tu naturaleza. 8.000 millones de seres humanos, no importa quién es, cómo se llama, cuánto dinero tiene, si está haciendo manipular genéticamente los mosquitos en la mayor fábrica de mosquitos del mundo en Medellín, Colombia, el señor Bill Gates, lanza 30 millones de mosquitos modificados con ¿qué? Con dengue, Zika, chikungunya, todo lo que a nosotros después vamos a decir, qué barbaridad, cómo hay mosquitos, pero resulta que sabemos de dónde vienen. Sabemos de dónde vienen, busquen en las redes, busquen en todos lados. ¿Qué está haciendo Bill Gates? Además de estar fundiendo granjeros, gente que toda su vida trabajó para tener una parcela de terreno, no sé, en Estados Unidos, es el terrateniente más grande que hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha hecho fundir a granjas inmensas, porque ahora hay que comer bicho, insecto, y en Argentina ya se está comiendo bicho, insectos. Y nadie dice nada porque estamos en modo supervivencia. Ni siquiera modo avión, porque no nos subimos en ningún avión. Estamos aquí, modo supervivencia, viendo qué vamos a hacer, porque entonces nos tienen que infartar mucho más. Y nosotros seguimos mirando, seguimos deseducándonos mal, no positivamente, no como dijo Alvin Toffler. Los analfabetos del siglo XXI serán los que no sepan aprender y después volver a aprender y después desaprender. Esos van a ser los analfabetos. Hay un mundo que se está muriendo. Hay un mundo, una parte nuestra que no funciona más. No es cantidad, es calidad. Es calidad lo que se nos va a pedir. Porque la cantidad es trucha. La cantidad es desinformación. La cantidad es no poder hacer análisis, no poder hacer síntesis, porque hay tanta información dando vuelta. Hay tanta información que es lamentable toda la información que hay. Francamente lo digo, me odia medio planeta por esto que estoy diciendo y el otro me dice tienes razón. Porque ni les digo los comentarios después. Pobre, hay gente que está muy aburrida en la vida y sin fundamento se dedica a corregir. Pero bueno, esto tiene que ver con la cosecha de cada alma. Esto tiene que ver
con los miedos de cada uno. Que hay vida, hay risa, hay luz, hay futuro a montones. Pero primero tenemos que atravesar, como diría Bailey, hablando de Escorpio, la oscura noche del alma. Cuando Bailey hablaba de Escorpio, hablaba de un infierno. Cualquier ser humano va a ser sometido a ese infierno si no quiere entrar conscientemente. Entrar conscientemente duele, un montón. Pero después uno se convierte en su propio maestro. No tengo que ir a ningún lado a buscar a nadie. No tengo que moverme a ningún lugar, a no ser que quiera ir a pasear y sacarme fotos. Eso es otra cosa. Pero está todo adentro de cada uno. Porque se han encargado de poner a lo largo de millones de años, recuerden que vamos a hablar de millones de años a nivel cósmico, nos hemos dejado como humanidad poner la espiritualidad afuera. Por eso cuando uno pregunta ¿y qué es la espiritualidad? No sabe contestar hasta que uno no hace la construcción. Es una construcción interna, particular, individual, de cada alma que después va a buscar las almas en resonancia. Por eso no todo el mundo está encima del otro, porque las resonancias no son iguales. Entonces una parte de la información puede resonar a alguien, la otra parte le puede resultar aburridísima, perfecto. La otra no le interesa en absoluto, vaya a otro lado, ningún problema. Para eso Internet, que es una vía negativa, recuerden que Internet nace en el año 73-74, puesta por la CIA para espiar. Y nosotros nos estamos conectando por esa misma vía que hoy tiene algo que se llama la Dark Web, donde pasan muchísimas cosas que tienen que empezar a salir a la luz para que las veamos, no para que salgamos corriendo, ay no, por Dios, eso me duele. Bueno, mucho más te va a doler cuando te venga la pared encima. Porque mirar lo tienes que mirar. Porque para que uno pueda reconocer algo, tiene que verlo. La palabra lo dice, reconocer, ya lo conozco. Pero ahora lo voy a ver de nuevo, pero con los ojos abiertos. No con los ojos de otro que me esté decodificando, diciendo lo que tengo que decir o tengo que hacer. No, no es esto lo que realmente hay que hacer. Una verdadera humanidad como está configurada, nosotros ni siquiera la imaginamos. Cada uno va a ser su propio maestro. Cada uno va a ser el ser amoroso que en algún momento se diseñó en los cielos. No hemos visto nada de eso todavía, porque nosotros vamos a cerrar un gran ciclo, un ciclo de mucho dolor, un ciclo de negación, un ciclo de desconocimiento, un ciclo de materialidad absoluta, Por eso, ¿a dónde tienen que venir el ataque de la oscuridad de aquellos seres humanos que no nos quieren? Porque somos como cucarachas, ni siquiera los mosquitos de Bill Gates tienen el nivel nuestro, ellos tienen más todavía porque tienen una gran tarea. Tratar de infectar la mayor cantidad de gente, porque tenemos que usar todas las armas habidas y por haber. Porque eso va a tener que ver con el cambio climático, eso va a tener que ver con lo que están preparando para matarnos de hambre. Pero si no tomamos conciencia, si seguimos mirando con que aquí Massa miró para el costado, señores, yo ya sé por quién voy a votar y se terminó, voy ese día y voto. Y mientras tanto, miro para otro lado a ver por dónde me están embromando. Porque todos los que están sentados en los sillones, no importa que tengan corona o no, tienen los mismos lineamientos. Pero esto ya se ha dicho 2 millones de veces, es hasta aburrido repetirlo. En el 2020 era increíble la cantidad de que se hablaba de todo esto, pero hace 20 años que se venía hablando de esto. Hace 20 años, pero uno hablaba con las paredes, porque hace 20 años todo esto no se había delineado. Y en el 2020-27, el otro día lo mostré en el grupo del viernes, los viernes, mostré cómo toda la información iba cerrando desde el 2020-27, porque ahí empezaba para ellos la energía de Acuario.
Y Acuario es la humanidad. Ellos no ven individualmente, ellos nos quieren a todos liquidados. No a individuo, a ver, voy a Sandra, fulanita, menganita, no. No, porque hay que priorizar el tiempo que les queda, porque ellos saben que no tenemos mucho tiempo, porque ellos saben que estamos bajo la misma esfera de experiencia, planeta Tierra. O sea que si aquí viene un tifón, el tifón no pregunta, ¿usted cómo se llama? ¿Qué tiene? ¿Usted es el dueño del planeta? Ah, bueno, entonces vamos por el costado. No, saben que no pueden manejar la naturaleza. Y si nosotros se lo permitimos, van a manejar nuestra naturaleza. Lo vienen haciendo. Lo vienen haciendo. Hace mínimo 14.000 años que nosotros seguimos tratando de levantar cabeza. Claro que por supuesto uno dirá, pero yo no estuve hace 14.000 años. Bueno, estuvo tu alma. Si no, no estarías aquí. Porque en aquel momento la humanidad tenía que cerrar una puerta. No la cerró. Tuvo que venir Nimur, Hercólubu, Planeta X, Planeta 7X, mal dicho, se llama Nimur, porque los guías de la raza, la jerarquía humana, necesitan que digamos las cosas por su nombre. No es lo mismo hablar con la humanidad que hablar con la especie de las nutrias. No es lo mismo. No es lo mismo. El pensamiento es energía y la energía sigue al pensamiento. Si yo digo somos una humanidad, ya se configura a nivel de la energía todo un pensamiento. Y eso es una frecuencia, y eso es una vibración, y eso va a ir a un chakra determinado. No es lo mismo manejarse con los 3 chakras inferiores que manejarse desde el cardíaco hacia los superiores. Por algo, la diferencia se determina en el cardíaco hacia los superiores, porque ahí se encuentra la humanidad posicionada, lista para ser la humanidad que tiene que ser, empezando de a poquito a ser lo que tiene que ser, porque tenemos que dar vuelta 22 millones de años de negatividad, de materialidad, de sexo indiscriminado digo, de sexo indiscriminado. ¿Por qué? Sencillamente porque no conocemos el equilibrio. Eje Aries-Libra, el equilibrio está absolutamente virtual para nosotros, no lo conocemos. Recuerden que Libra está en el tercer chakra, plexo solar, donde nosotros no tenemos idea de la vida que estamos viviendo. Por eso está el desequilibrio ahí. A nivel etérico, segundo sistema solar, Libra se encuentra en el triángulo negativo de Nimur y de Grión, el planeta de los apegos, donde las almas aprendieron a apegarse para después rendir aquí los exámenes de desapego. Nosotros estamos muy comprometidos con esas energías. Cada alma sabe lo que generó hasta ahora. Cada ser humano va a vivir de acuerdo a lo que su alma le deja. No hay otra historia. Es ir hacia adentro, priorizar lo que tenemos, capitalizar nuestra vida, dejar de mirar tanto afuera, y vuelvo a decir, el que quiera y el que pueda, y empezar a mirar las cosas como son. Porque no es porque a mí vuelvo a decir, se me ocurre sentarme aquí a contarles Caballo de Troya. No. Tengo muchas cosas. Podría no estar sentada aquí con Caballo de Troya. Sin embargo, hay una orden. Recuerden a Jesús de Nazaret, aquel que los creó, el Padre. Cuando ustedes dicen Padre, lo están nombrando, sin religión, sin credo, Padre, directamente, de corazón a corazón. Ahí empezamos con un puente impresionante hacia el llamado de la energía. Estamos listos para empezar a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer? No estamos desprovistos de información, muy por el contrario, tenemos información por los 4 costados. Ahora, todo dependerá de lo que yo quiero mirar. Si yo quiero seguir mirando Disney tranquilamente, que se está viniendo abajo, quiero mirar Disney tranquilamente. Quiero mirar dentro mío, por supuesto. ¡Puf! Buenísimo. Quiero buscar literatura para ver por dónde puede ser la punta de un ovillo. Claro que sí. Pero no serán las revistas porno. No será la cantidad de cosas que uno puede encontrar hoy en tema de adicciones, de todo lo que hay respecto de lo que es el segundo chakra, que uno cada vez escucha más cosas. Porque la energía física ha empezado a dividirse, ha empezado a mostrarse, hemos empezado a ver, quien está atento, qué es lo que se está haciendo con el cuerpo, ¿no? Entonces, que está bueno trabajar con el cuerpo, pero no tengo ninguna duda, pero es el 25% de la información. Me falta el otro 75%, que es lo emocional, los deseos, y ahí viene lo sexual. Lo mental, que es información, y ahí es donde mucha gente, ¿saben qué me dicen? Qué largo el video. Y el promedio que da tanto YouTube como Instagram y demás, de vista de los videos que yo hago, son de 40 a 45 minutos. Después ya se aburren, ya no saben qué hacer. Ahora, los que hablan de la fulana que vino en el avión, se compró la Louis Vuitton, a esos enteritos lo ven. O los que tratan de comida, de cocina, de depilación, no sé, yo me quedo asombrada. Pero bueno, será una historia mía que también tengo que ver qué hago con eso. Pero digo porque las chicas de las redes me pasan. Me hacen ver que posiblemente tenga que hacer algo más corto los videos. Y yo respondo, lo lamento, mi información no es express. Para información express hay mucho, yo no. Quien quiera y tenga la paciencia como uno ha tenido de verse hasta 3, 4, 5 horas de debates de física cuántica, de otro tipo de información, que hoy la capitalizo y agradezco al cielo haber tenido esas ganas de hacerlo, restándome tiempo de otra cosa, salida, charlas de otra cosa. La verdad, me siento fantástica, porque hoy empiezo a aplicar muchísimas cosas que en ese entonces parecían que no me iban a servir. Entonces, cada uno verá a dónde tiene las ganas puestas. Pero cuidado, porque los exámenes van a ser muy complicados, porque seguimos hablando de este amigo Bill Gates, que, fíjense, yo estaba viendo las instalaciones de esa fábrica, laboratorio de mosquitos tocados genéticamente, ¿para qué? Para que infecten, y lo dicen, de qué enfermedades nos van a infectar. 30 millones de mosquitos semanalmente salen de ahí. Y están las científicas trabajando, las mujeres, tú con los cositos. Y nosotros decimos, pero mira qué bárbaro. ¿Y qué vas a hacer con eso? Porque después va a venir aquí al lado el que vende la droga, allá viene el chino que va a hacer tal cosa, allá va a empezar a avanzar este fulanito de tal, y bueno, pues ya tenemos el cuerpo para eso. ¿Para qué vamos a hacer algo? Y bueno, a mí me agarra, ni les digo lo que me agarra con él, y bueno. Bueno, bien. O sea que lo que nosotros, en esto que yo digo, estamos viendo la parte
más humana del juicio. En algún momento yo voy a saltear, algunos, las chicas ahí me... sino después en el curso la verdad que nos reímos. ¿Qué les iba a decir? Yo ya nos vamos aproximando a lo que es el apaleamiento brutal hacia Jesús de Nazaret. Por eso digo, esa es la parte más humana, más terrible nuestra, donde nosotros ni siquiera respetamos el cuerpo, porque el cuerpo también tiene que ser espiritualizado. El cuerpo tiene tanto como la mente, tiene que ser cuidado tanto como, pero no estoy hablando de hacerse las cejas, hacerse los labios más grandes, ponerse pelo, no, muy por el contrario. Ahora vamos a estadios de naturaleza, de mostrarnos quiénes somos, de sacarnos el maquillaje para poder vernos, porque si no estamos siempre atrás de una pantalla, estamos atrás de, ahora los famosos avatar. Me hago mi avatar, ¿por qué no pone una foto tuya? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Uno tiene una determinada naturaleza y esa naturaleza es así. Y hay que empezar a aceptarse. Hay que empezar a aceptarse. Entonces, cuando uno puede observar cómo fue, digo, ¿no? Esto de aquellos que representaban lo peor, o sea, el Sanedrín, con todo el comercio y todo, ya les digo, desde la prostitución hasta la venta de las carnes, hasta todo lo que corría, pasaba por manos de ellos. Fíjense qué humanidad esa. Y por supuesto, no es que solamente lo crucifican, no. Primero es el verdadero calvario. El verdadero calvario de ver lo que hacen con el cuerpo. La hazaña con que lo hacen. Entonces, eso queda inscrito en nuestra memoria. Eso está en nuestro corazón. Y lamentablemente hoy vamos a empezar a tener más conciencia de lo que sucede con el cuerpo de cada uno. Porque cuando uno observa que Saturno está posicionado en Piscis, en el gran reservorio de información del alma, lo que uno dice es: alma mía, te pido por favor que lo que salga de ahí sea lo menos caótico posible, porque me tengo que hacer cargo de lo que mi alma no entendió, de lo que mi alma no trabajó, de lo que no quiso ver. Y ahora está conminada a verlo, ahora está conminada a trabajarlo. Y eso nos pasa a cada uno. Y la verdad es que en los cielos no les interesa si nos duele o no. Cosecharás tu siembra. Y sabrás lo que has sembrado. Bueno, ahora vamos a la cosecha. Así que entonces, bueno, ya ven, tienen razón de que hago largo. Bien, entonces estábamos con que Jesús había sido presentado ante Poncio. Poncio hace como un primer examen de ese Jesús y no encuentra nada. Pero le dice a Civilis, que es, digamos, su mano derecha, su lugarteniente, ¿bien? Le dice que lo interroguen a ese Jesús de Nazaret y después me traen las conclusiones. Es como que se lo devuelve a los judíos, se lo devuelve al Sanedrín, ¿bien? A los saduceos y a los fariseos. Se los devuelve. Dice: yo no encuentro nada en esto, la verdad, para mí no tiene nada que ver. Pero por supuesto ya estaban dispuestos a que pasara lo que pasó. Entonces, en esta ocasión
fue el propio Civilis quien se responsabilizó de la custodia del maestro. Los ánimos de los judíos se hallaban tan alterados que, con muy buen criterio, el centurión se rodeó de una pequeña escolta de 10 infantes, emprendiendo el camino hacia la residencia de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y, como Pilato, visitante en aquellas fechas en Jerusalén. Herodes Antipas es uno de los hijos de Herodes el Grande, aquel por el que justamente, sabiendo que muere en el año -4, antes de ese falso, antes de Cristo, después de Cristo, año 0, ¿bien? Él es el que ordena que busquen a los niños menores a 2 años, o hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque le habían dicho que había nacido el Mesías. Y entonces lo que quería era matarlo. Así como mató a toda su familia, era un sanguinario total, y así también en su muerte. Herodes muere el Grande en el año -4, y desde ahí se infiere todo históricamente que Jesús nace en el año -7, -6 y medio, por ahí anda. Por eso María y José tienen que salir hacia Egipto. La estancia de ellos en Egipto es en Alejandría, esperando a que pasara un poco toda esa rabia que había, porque ya lo habían anoticiado a Herodes, lo habían hecho en realidad los magos que venían desde Ur de Caldea, buscando aquel que decían era el Mesías. ¿Venían a qué? Venían a leerle su destino, venían a leerle desde la astrología lo que decían las estrellas para él. Y por eso este hijo, Herodes Antipas, es el que queda a cargo de lo que es la parte judía que respondía a Roma. ¿Bien? Era la parte administrativa, digamos. En cambio, el Sanedrín, no, el Sanedrín era otra cosa, tenía que ver supuestamente con lo religioso. Bueno, en esta ocasión entonces, bien, se emprende el camino hacia la residencia de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, y como Pilato, visitante en aquellas fechas en Jerusalén. Este Herodes, ahora lo conté, yo ya lo conté, este Herodes era hijo del tristemente célebre Herodes el Grande, el que había ordenado la matanza de los niños menores de 2 años en Belén y su entorno. Una masacre muy propia del carácter y trayectoria de aquel rey, odiado por el pueblo y al que llamaban con el despreciativo de criado edomita. Edomita porque él había nacido en Edom. A través de numerosas pesquisas, Caballo de Troya pudo averiguar que la sanguinaria matanza de los inocentes alcanzó a una 20 de niños. Civilis, a la cabeza, cruzó el puente levadizo. Detrás, los soldados, arropando al maestro y formados en 2 hileras. Y a escasa distancia, el resto del grupo. Caifás, el puñado de jueces, Judas Iscariote, quien lo había vendido, ¿se acuerdan? Juan Zebedeo, el anciano José de Arimatea y yo. Mientras salíamos de la fortaleza, me volví hacia el portalón abierto en la muralla norte y la confusión me envolvió de nuevo. Según los textos evangélicos, una gran muchedumbre debía acudir hasta las mismísimas puertas del pretorio. Pero, ¿cómo podía ser esto? De momento, las entrevistas con Poncio Pilato se habían celebrado poco menos que de forma privada. Solo aquella reducida representación del Sanedrín había tenido acceso al interior de la Torre Antonia. Además, seguí reflexionando mientras caminábamos en dirección al barrio alto de la ciudad, sin el expreso consentimiento del gobernador o de sus oficiales, ningún hebreo podía traspasar el muro o parapeto exterior, y mucho menos el foso que rodeaba aquella zona del cuartel general romano.
¿Qué iba a ocurrir, por tanto, para que la multitud judía pudiera llegar hasta las escalinatas de la residencia privada de Poncio? Juan, el discípulo de Jesús, informó inmediatamente a José y al mensajero de cuanto había sucedido al pie del pretorio y en el interrogatorio privado, evitando, eso sí, su conversación con el romano. El zebedeo había recobrado las esperanzas. Le vi optimista, aunque le vi optimista ante las declaraciones de Pilato. Verdaderamente llevaba razón. Si el proceso se hubiera mantenido dentro de aquella línea, prácticamente circunscrito al pequeño círculo de los sanhedritas y del gobernador extranjero, quizás la suerte del maestro hubiera sido otra. Pero las maquinaciones de Caifás y sus hombres no cesaban. El correo, una vez recogidas las últimas noticias sobre Jesús, se despidió de los amigos del rabí, desapareciendo a la carrera hacia el campamento de Getsemaní. Fue al cruzar bajo la puerta de los peces cuando el de Arimatea, al ver cómo un nutrido grupo de hebreos, presidido por varios jefes del templo y otros fariseos, se unía al sumo sacerdote y a los saduceos, expresó su desaliento. Mientras aguardaba frente al parapeto de piedra de Antonia, José había recibido una información que venía a complicarlo todo. Anás, de mutuo acuerdo con los jueces, había empezado a repartir secretamente monedas de oro pertenecientes al tesoro del templo. Después de anotar los nombres de cada uno de los sobornados, los 3 tesoreros oficiales habían impartido una consigna común: clamar ante Poncio Pilato la muerte del impostor de Galilea. Al ver cómo el grupo inicial de saduceos aumentaba sensiblemente, pregunté al de Arimatea cómo pensaba Caifás introducir a aquella muchedumbre en el recinto de la fortaleza. Dudo mucho, le dije, que Pilato y sus tropas lo autoricen. José despejó mis dudas en un segundo. Casualmente, aquella misma mañana del viernes, víspera de la Pascua, los judíos disfrutaban de una antigua prerrogativa. Cientos de hebreos tenían por costumbre subir hasta las inmediaciones del pretorio y asistir a la liberación de un preso. Esa gracia, potestad que recaía en el gobernador, constituía uno de los gestos de amistad y simpatía de Roma hacia sus súbditos. Encerraba, en consecuencia, un inminente carácter festivo y, durante los días precedentes, tanto los vecinos de Jerusalén como los miles de peregrinos se hacían lenguas apostando por uno u otro candidato. En esta ocasión, el nombre que sonaba con más fuerza entre los hebreos era el de Barrabás. Según José de Arimatea, un miembro activo del grupo revolucionario Zelota, un fulano de padre desconocido, vil y sanguinario, capturado por las fuerzas romanas en una revuelta. Aquella aclaración del anciano amigo de Jesús me hizo comprender muchas cosas. En primer lugar, y en pura lógica, la ciudad santa había despertado aquella mañana del viernes 7 de abril sin la menor noticia del prendimiento de su ídolo, Jesús de Nazaret. Solo unos pocos lo sabían. En segundo término, la próxima e inminente manifestación de judíos ante la residencia de Pilato no tenía nada que ver con el maestro de Galilea. Aunque Jesús no hubiera sido hecho preso, se habría celebrado de igual forma. Fueron, como digo, las malas artes del Sanedrín y la casi total ausencia de amigos y partidarios del Nazareno en dicha reunión multitudinaria para pedir la liberación de un reo, lo que desembocó en lo que todos ya conocemos. El palacio de los antiguos asmoneos, residencia provisional de Herodes Antipas durante sus breves estancias en Jerusalén, se hallaba muy cerca de la muralla que corría desde el soberbio conjunto palaciego de Herodes el Grande, el padre,
en el extremo occidental de la ciudad, al templo. Se trataba de una vetusta construcción a base de enormes sillares de 20 codos de largo por 10 de ancho que, en palabras de Flavio Josefo, no podían ser cavadas ni rotas con hierro, ni movidas con todas las máquinas del mundo. A las puertas del palacio nos salió al paso una parte de la guardia personal de Antipas, integrada en su mayoría por mercenarios tracios, germanos y galos. Muchos de ellos habían servido primero con el padre del actual Herodes. Algunos de ellos galos habían formado parte de la guardia de Cleopatra, reina de Egipto, cifrándose su número en más de 400. Recuerden que Herodes Antipas tuvo un hijo con Cleopatra. Vestían largas túnicas verdes de media manga con el tronco y vientre cubiertos por una especie de camisa o coraza trenzada a base de escamas metálicas. Casi todos portaban a la espalda sendos carcajes de cuero repletos de flechas. Herodes, a la vista del considerable número de soldados que llegué a detectar en el interior del palacio, debía temer por su seguridad personal. Civilis intercambió algunas palabras con los porteros y la guardia abrió paso a la escolta romana y a un reducido grupo de sacerdotes. El resto, incluido José de Arimatea, tuvo que esperar frente al edificio. Una vez más, la fortuna se puso de mi lado. Antes de emprender el camino hacia el interior del palacio, el centurión, Civilis, me tomó por el brazo, anunciándome que el tetrarca era un entusiasta de Grecia y que, si lo estimaba oportuno, él tendría sumo placer en presentarme a Herodes y hablarle de mis virtudes como astrólogo al servicio del emperador. Recuerden que él, está camuflado como que es un comerciante griego y además astrólogo. En principio acepté encantado, aunque en los planes de Caballo de Troya no figuraba precisamente ningún tipo de entrevista con aquel personaje. Lógicamente, el centurión no podía imaginar que el interrogatorio de Antipas a Jesús de Nazaret resultaría tan breve como estéril. A pesar de lo antiguo de aquel palacio, Herodes se había encargado de embellecerlo hasta límites insospechados. Desde el patio central, ocupado por un estanque rectangular y sobre cuyo enlosado picoteaba un sinfín de palomas, varios de los criados, conducidos siempre por un guardaespaldas de la corte herodiana, nos fueron guiando hasta el piso superior. En aquella primera planta del palacio, abierta en su totalidad hacia el jardín interior y cubierta por un artístico claustro de mármol, se hallaba la sala de audiencias de Antipas. Lo primero que me llamó la atención de aquella espaciosa sala, perfectamente iluminada por 3 grandes ventanales orientados hacia el norte, fue un sillón de madera negra, magistralmente tallado y situado a la derecha de la cámara. Se trataba, sin duda, de un trono. Había sido elevado sobre un entarimado, también de oscura madera. A corta distancia, y ocupando el centro de la sala, se abría una piscina circular de 4 o 5 metros de diámetro y una profundidad difícil de precisar a causa del líquido blanco que la llenaba. A los pies del trono, una veintena de individuos aparecían recostados en voluminosos y blancos almohadones de plumas. Al vernos, se hizo un gran silencio. Pero, por más que traté de identificar a Antipas, no lo logré. El maestro fue situado por el centurión frente al sillón de madera, entre la piscina y aquella pléyade de acicalados primos y amigos del tetrarca que miraban estupefactos al Galileo y a los infantes romanos. Caifás rompió al fin aquel violento silencio. Se adelantó hacia el grupo de cortesanos y extendió el pergamino de las acusaciones a un individuo extremadamente flaco, igualmente recostado y semioculto entre los cojines. Al ponerse en pie apareció ante mí un Herodes difícil de imaginar.
Su aspecto era el de un viejo. Bajo una túnica prácticamente transparente se adivinaba un pellejo esquelético, sembrado de costras cenicientas y sucias que los romanos denominaban la enfermedad de Mentagra. Estas son úlceras que empezaban siempre por el mentón, de ahí el nombre de Mentagra, ¿no? Úlceras. Aquellas úlceras que hoy nos harían pensar en una posible sífilis, igual que el padre, ¿no? El padre murió de sífilis. Se habían hecho especialmente prolíficas en sus manos, cuello y rostro. Para colmo, Antipas lucía un cabello largo y recostado en la frente, teñido de un rubio aparatoso. Después de examinar el pergamino, Herodes fijó su mirada en Jesús, al tiempo que el sumo sacerdote se deshacía en todo tipo de explicaciones sobre el proceso que se había seguido contra aquel impostor y sobre los deseos del gobernador romano de que el tetrarca procediera al interrogatorio del Galileo. Antipas arrojó el rollo a los pies de Caifás. Este, confundido por la inesperada reacción del gobernador de Galilea, enmudeció, mientras uno de sus levitas se apresuraba a recoger el pergamino. Y sin pronunciar una sola palabra, el enjuto tetrarca comenzó a dar vueltas en torno al Nazareno. Al final se detuvo frente a Jesús, estallando en sonoras carcajadas. Los cortesanos no tardaron en imitarle, y las risas terminaron por retumbar en los muros de mármol de la estancia. Herodes levantó entonces sus brazos y las carcajadas cesaron al instante. Después, bajando las manos lentamente, comentó divertido: «Así que al final, este milagrero presuntuoso ha terminado por visitar a la vieja zorra». El tetrarca evidentemente conocía al maestro y estaba enterado de la frase pronunciada por Jesús y en la que le había calificado de zorra. Antipas esperó la respuesta del prisionero, pero el rabí, con la cabeza hundida sobre el pecho, no se dignó mirarle. Durante algo más de un cuarto de hora, el hijo de Herodes el Grande acosó a preguntas al prisionero, pero no obtuvo ni una sola respuesta. Una de las principales preocupaciones de Antipas, a juzgar por sus preguntas, se centraba en la posibilidad de que aquel Galileo fuera la reencarnación de Juan el Bautista, a quien él había ejecutado 2 años antes. ¿Se acuerdan cómo es, no? En un viaje a Roma, Herodes Antipas se enamoró de Herodías, la mujer de su hermanastro, Herodes. Su esposa legítima, hija del jeque árabe Aretas, tuvo que salir de Israel regresando con su familia. Desde entonces, Juan el Bautista aprovechó cuantas oportunidades tuvo para reprochar a Herodes y a su mujer Herodías su supuesto incesto. Las críticas del primo lejano de Jesús fueron tan duras que Antipas, posiblemente por consejo de Herodías, mandó encarcelar al Bautista en una apartada fortaleza situada en la orilla oriental del Mar Muerto, y que los beduinos llaman aún el Mashnaka o Palacio Colgado. Allí sería decapitado poco después. Desde entonces, Antipas vivía consumido por el miedo, creyendo que el fantasma de Juan el Bautista regresaría algún día para hacer justicia. Según nuestras investigaciones, era muy improbable que Antipas hubiera accedido a decapitar al Bautista a raíz de la famosa danza de Salomé, la hija de Herodías. Nos equivocamos. En aquella época, Salomé debía ser una adolescente. El verdadero nombre de la hijastra de Herodes nos es conocido gracias al testimonio de Flavio Josefo y a la inscripción de una moneda en la que aparece junto a su marido Aristóbulo. Según los historiadores, la versión más racional y verosímil es que Juan el Bautista fuera encarcelado y ejecutado como consecuencia de sus agrias críticas contra el tetrarca y contra su esposa. También se equivocaron. Supuestamente Salomé le pide la cabeza de Juan el Bautista en su cumpleaños, pero bueno, parece que no es esto. ¿Bien?
Saltaba a la vista que los remordimientos y el miedo habían hecho presa en el alma de aquel gobernante despótico y cruel. Decepcionado por el silencio del Galileo, Herodes cambió de táctica y señalando a uno de sus leales exclamó: «Manaén, llama a Herodías». Y el viejo preceptor de Herodes, Antipas, se apresuró a salir del salón de audiencias en busca de la mujer de su señor. Herodes, lejos de irritarse por el mutismo del Galileo, parecía íntimamente complacido. Aquella actitud resultaba muy extraña y, disimuladamente, fui bordeando el filo de la piscina, procurando no resbalar sobre el pulido pavimento de mármol con incrustaciones de coral rosa. Su pasión por el helenismo, tal y como me había adelantado el centurión, se notaba, no solo en su atuendo y en los hombres que le rodeaban, sino también en la decoración del palacio. Aquel piso, por ejemplo, primorosamente trabajado a base de diminutas porciones del uniforme y brillante coral llamado piel de ángel, extraído posiblemente del Mediterráneo, era una de las pruebas más elocuentes del refinamiento de que hacía gala aquel personaje. Los artesanos fenicios al servicio de Antipas habían logrado formar un gigante y hermosísimo cuadro de la legendaria Medusa y de Teseo, su asesino, embutiendo en las planchas de mármol miles de gránulos de coral que daban forma a la citada escena mitológica. De esta forma me aproximé a un costado de Cíbilis y, en voz baja, le pregunté por qué el tetrarca adoptaba aquella actitud. El centurión, que conocía bien la desordenada vida de Antipas, me sugirió una explicación nada despreciable. Todo Israel sabe que Herodes temía y respetaba al fogoso profeta que llamaban el Bautista. En alguna ocasión, este loco llegó a comentar que Jesús de Galilea podía ser Juan. No sería de extrañar que, al comprobar el silencio del prisionero, su desequilibrada razón haya recobrado la calma. De pronto, Antipas salió de sus pensamientos y tomando una copa de cristal se aproximó al estanque. Se inclinó y la llenó con aquel líquido blanco. Después, situándola a la altura del rostro del Nazareno, le preguntó con sorna: «Dime, Galileo, ¿podrías convertir la leche en vino?». Jesús, inmóvil, no pestañeó. Su cara seguía baja. Herodes se encogió de hombros y regresó a su colchón de plumas. Uno de los criados, posiblemente un eunuco, a juzgar por sus anillos en las orejas y sus caderas y ademanes feminoides, se arrodilló ante el tetrarca procediendo a calzarle. Aquellas sandalias con cintas doradas me llamaron la atención. Ambas plantas aparecían cubiertas con una serie de finísimas almohadillas. Una vez ajustadas, Antipas se puso nuevamente en pie y, ante mi sorpresa, bajo el peso de su cuerpo, aquellas bolsitas empezaron a resumar un líquido transparente y oloroso. Eran vaporizadores, una especie de desodorante que había empezado a hacer furor entre las clases adineradas de Roma y Grecia y que eliminaban en buena medida los desagradables olores de la transpiración. Antipas no se rendía y trató de que el maestro le divirtiera con alguno de sus prodigios. Tomó una bandeja de plata en la que se alineaban unas pequeñas tiras de carne y presentándosela a Jesús le increpó en los siguientes términos: «Si tú has sido capaz de multiplicar panes y peces, supongo que no te resultará muy difícil hacer otro tanto con estas lenguas de flamenco. ¿Serías tan amable?». El silencio fue la única respuesta, y Herodes, que había pasado de la burla a la cólera, levantó la pieza de metal, dejando caer su manjar favorito sobre la cabeza y hombros del rabí. La ocurrencia fue respaldada al momento por las risas de sus acólitos, pero el maestro no se conmovió. La grotesca escena se vio interrumpida por la súbita llegada de una mujer. Antipas, al verla, se apresuró a acudir a su encuentro,
tomándola por una mano y conduciéndola frente a Jesús. A pesar de haber cruzado la barrera de los 40, la belleza de Herodías resultaba excitante. Su vestimenta constaba únicamente de una serie de gasas de malta que formaban una doble túnica y que transparentaban una piel aceitunada. Su cabeza presentaba una cinta blanca que aprisionaba sus sienes y sobre las que se alzaban 3 pisos de trenzas tan negras como sus ojos. Aquel complicado peinado estaba rematado en su cúspide por pequeñas caracolas, hechas de rizos cilíndricos. Síbilis, al verla, fijó sus ojos en los pequeños pechos, perfectamente visibles a través de los lienzos, y volviéndose hacia mí me guiñó un ojo. Antipas se aproximó a Jesús y, sacudiendo con sus dedos algunas de las lenguas de flamenco que habían quedado enredadas en los cabellos, tranquilizó a la mujer, asegurándole que aquel mago no era ni siquiera la sombra del aborrecido Juan el Bautista. Herodías, con las cejas y pestañas teñidas con brillantina y los párpados sombreados por alguna mezcla de lápiz lazuli molido, observó detenidamente al reo. Después, contorneándose sin el menor pudor, se alejó del maestro, buscando acomodo en el trono de madera. Una vez allí, y ante la expectación general, le hizo una señal a Antipas, indicándole que se aproximara. Herodes obedeció al instante, y tras susurrarle algo, el tetrarca, sonriendo maliciosamente, descendió del entarimado hasta situarse a espaldas del rabí. Acto seguido, tomó el filo de la túnica de Jesús, levantándola lentamente, de forma que Herodías y sus cortesanos pudieran contemplar las piernas del Nazareno. Antipas prosiguió hasta descubrir la totalidad de los musculosos muslos del prisionero, así como el taparrabo que le cubría. Los labios de Herodías, de un rojo carmesí, se abrieron con palpable admiración, al tiempo que una oleada de indignación empezaba a quemarme las entrañas. Síbilis notó mi creciente cólera e, inclinándose hacia mí, comentó: «No te alarmes. La ley judía le concede a ese puerco hasta un total de 18 mujeres, pero su impotencia es tan pública y notoria que esa ramera busca consuelo hasta en los esclavos de las caballerizas. Y Herodes lo sabe. Herodías lo tiene cogido por el trono y por los testículos». Las palabras del oficial fueron tan acertadas como proféticas. Qué poco sospechaba Antipas que, precisamente, aquella mujer sería la causa de su desgracia final. La humillante escena fue zanjada por el centurión. El tiempo apremiaba y, con amables pero firmes palabras, rogó al tetrarca que le comunicara su veredicto respecto al prisionero. «¿Veredicto?», argumentó Antipas, que hacía tiempo que había comprendido que el Galileo no deseaba abrir la boca. «Dile a Poncio que agradezco su gentileza, pero que Judea no entra dentro de mi jurisdicción, que sea él quien decida». Y dando media vuelta, se encaminó hacia uno de sus amigos, le arrebató un costoso manto de púrpura con que se cubría y, sin más explicaciones, lo depositó sobre los hombros del maestro, soltando una larga y estridente carcajada que fue aplaudida por sus amigos y parientes. Caifás y los sacerdotes, tan decepcionados como Antipas, se encaminaron hacia la puerta, mientras Síbilis, tras saludar brazo en alto al tetrarca y a Herodías, empujó a Jesús, indicándole que la visita había terminado. Al abandonar la sala aún resonaban los aplausos de la camarilla de Herodes, sumamente complacida por aquel último gesto de burla y escarnio. Una vez más, el testimonio de algunos exégetas no coincidía con la realidad. Jesús no fue cubierto con un manto blanco en señal de demencia, tal y como señalan estos comentaristas bíblicos, sino con uno rojo brillante que reflejaba la mofa de Herodes Antipas, considerándole como un libertador o un rey de pacotilla. Un manto
que acompañaría ya a Jesús de Nazaret hasta el momento crítico de la flagelación y que, como veremos más adelante, fue el mismo con el que le cubrieron los mercenarios romanos. A las 10 de la mañana, la escolta se retiró del palacio de los Asmoneos, reemprendiendo el retorno a la fortaleza Antonia. Al igual que en el camino de ida, un cerrado grupo de hebreos siguió silencioso y vigilante a los infantes que protegían al rabí. En esos momentos, inesperadamente, Judas Iscariote se desligó de la turba que encabezaba Caifás y me sorprendió con una pregunta. Al principio titubeó, miró a su alrededor con desconfianza y finalmente se decidió a hablarme. Judas debía pensar que mi constante presencia cerca del maestro me había convertido en uno de sus seguidores. Sin embargo, terminó por vencer su recelo y, apartándome del pelotón de escolta, me interrogó sobre el desarrollo del interrogatorio en el palacio de Antipas. Le relaté lo sucedido y el Iscariote, por todo comentario, lamentó el silencio de Jesús, añadiendo: ¡qué nueva oportunidad perdida! Le dije que no comprendía, y el Iscariote, evitando mi mirada, me habló de sus tiempos como discípulo del Bautista y de cómo jamás había perdonado al Maestro que no intercediera en favor de la vida de Juan. Ahora, según el traidor, Jesús tampoco había hecho nada por reivindicar la memoria de su amigo y primo. Aquella confesión me sorprendió. Por lo visto, el Iscariote se había unido al Nazareno a raíz del encarcelamiento del Bautista, y llegué a pensar que buena parte de su resentimiento hacia el rabí venía arrastrado precisamente desde aquellas circunstancias. Ambos continuamos en silencio. Yo ardía en deseos de preguntarle la razón de su traición, pero no tuve valor. Y solo me atreví a interrogarle sobre la causa por la que se había adelantado al grupo de soldados en la noche del prendimiento. Judas, aislado y humillado por unos y otros, sentía la necesidad de sincerarse, pero su respuesta fue una verdad a medias. Sé que nadie me cree, se lamentó, pero mi intención fue buena. Si me adelanté a los soldados y levitas del templo, fue para advertir al maestro y a mis compañeros del campamento de la proximidad de la tropa que venía a prenderle. Guardé silencio. Aquella manifestación, en efecto, resultaba difícil de aceptar. Es posible que Judas, dada su cobardía, hubiera podido maquinar semejante arreglo. De esta forma, los discípulos quizás no habrían llegado a desconfiar de su presencia, pero sus intenciones, si es que realmente fueron estas, se vieron truncadas ante la inesperada presencia del Nazareno en mitad del camino que conducía al huerto. No hubo tiempo para más. Civilis y sus hombres penetraron de nuevo por la muralla norte de la Torre Antonia, dirigiéndose hacia las escalinatas del pretorio. Al llegar a la terraza donde se había celebrado aquella primera parte del interrogatorio, me desconcertó la presencia de una tarima semicircular sobre la que había sido dispuesta una silla curul destinada generalmente para impartir justicia. El centurión dejó a Jesús al cuidado de sus hombres y entró en la residencia. El resto de los hebreos, con el sumo sacerdote en primera línea, aguardó, como de costumbre, al pie de las escaleras. Esta vez, José de Arimatea sí había entrado en el recinto de la torre. Pilato no tardó en aparecer y, tomando asiento en la silla transportable, se dirigió a Caifás y a los saduceos. «Habéis traído a este hombre a mi presencia acusándole de pervertir al pueblo, de impedir el pago del tributo al César y de pretender ser el rey de los judíos. Le he interrogado y no le creo culpable de tales imputaciones. En realidad, no veo falta alguna. Le he enviado a Herodes y el tetrarca ha debido llegar a las mismas conclusiones, ya que me lo ha enviado nuevamente. Con toda seguridad, este hombre no ha cometido ningún delito que justifique su muerte.
Si consideráis que debe ser castigado, estoy dispuesto a imponerle una sanción antes de soltarle. Juan, sin poder contener su alegría, dio un brinco, abrazándose a José de Arimatea. Pero, cuando todo parecía inclinarse a favor del Nazareno, el patio existente entre la escalinata y el portalón de la muralla se vio súbitamente invadido por cientos de judíos. Irrumpieron tranquila y silenciosamente con un grupo de soldados romanos a la cabeza. Tal y como me había advertido el anciano de Arimatea, aquella muchedumbre había acudido hasta la casa del gobernador deseosa de asistir al indulto de un reo. Y es de gran importancia resaltar que en el momento en que dicha masa humana llegó frente a la residencia de Poncio, ninguno de aquellos israelitas sabía lo que estaba ocurriendo. Fue allí, a la vista de Jesús y de los sacerdotes, donde se dejaron arrastrar por la hábil y oportuna intervención de Caifás y los saduceos. Si el juicio contra Jesús se hubiera producido en otro momento o en otra jornada, sin la presencia de aquella turba, es posible que el Sanedrín no se hubiera salido con la suya. Pilato sabía de la llegada de aquel gentío. De hecho, la colocación de la tarima y de la silla sobre el embaldosado de la terraza obedecían única y exclusivamente a la ceremonia de la tradicional amnistía. Pero Poncio cometió un grave error. Tras evacuar una serie de consultas con sus centuriones, se levantó de la silla y, elevando la voz, preguntó a la multitud el nombre del preso elegido. Barrabás, respondió el pueblo como un solo hombre. Hasta ese momento, ni Pilato ni los jueces habían pronunciado el nombre de Jesús. Aquello significaba, tal y como suponía, que los hebreos habían llegado hasta el pretorio con la intención premeditada de solicitar la liberación del terrorista, y así lo manifestaron antes de que el gobernador les pidiera silencio y les explicara cómo los sacerdotes habían llevado a Jesús a su presencia y de qué le acusaban. En suma, aquel gentío, aún no estando presente el rabí de Galilea, hubiera clamado por Barrabás, el zelota. Pero, como ya anuncié, la oportuna intervención de Caifás y sus secuaces y el oro que había sido repartido entre un puñado de judíos, mezclado estratégicamente entre aquella multitud, terminaron por inclinar la balanza hacia el Sanedrín. Cuando Poncio terminó de explicar a la muchedumbre la presencia de Jesús en aquel tribunal, dejando bien claro que él no veía en aquel hombre razones que justificaran dicha sentencia, formuló una segunda pregunta. ¿A quién queréis que libere? ¿A Barrabás el asesino o a este Jesús de Galilea? Por un instante, los cientos de hombres quedaron atónitos. No se produjo una respuesta fulminante. Aquella gente, eso fue evidente, dudó. Caifás y los saduceos se dieron cuenta del grave riesgo que suponía aquel silencio y, adelantándose hacia Pilato, gritaron con fuerza: «Barrabás, Barrabás». La iniciativa de los sanedritas tuvo un rápido eco. Desde diferentes puntos del atestado patio se levantaron otras voces, pertenecientes sin duda a los judíos sobornados, que clamaron también por la liberación del revolucionario. Y en cuestión de segundos, la masa entera imitó a los sacerdotes uniéndose al coro de Caifás. Fue inútil que Juan Zebedeo se quebrara casi la garganta gritando el nombre de su maestro. Su voz quedó sepultada por un Barrabás rotundo y generalizado, repetido una y otra vez hasta que el gobernador, levantando los brazos, pidió silencio. En los ojos de Poncio había una llamarada de odio hacia aquellos saduceos, flagrantes inductores de una masa amorfa e ignorante. Como dije, la irritación del gobernador romano no tenía su origen en el hecho circunstancial de que aquel Galileo pudiera ser o no sentenciado. Lo que le encolerizaba era precisamente que su decisión de poner en libertad al maestro
se viera despreciada por la casta sacerdotal. Pero el error de Pilato, ofreciendo a Jesús como posible candidato aún a la liberación, era susceptible de rectificación. Y tomando nuevamente la palabra, les recriminó su alevosa conducta. ¿Cómo es posible escoger la vida de un asesino?, dijo señalando directamente a Caifás, contra la de este Galileo cuyo peor crimen es creerse rey de los judíos. El resultado de aquellas palabras fue totalmente contrario a lo que podía esperar Pilato. Los jueces se mostraron sumamente ofendidos por lo que consideraron un insulto a su soberanía nacional, instigando a la muchedumbre a que clamara con mayor fuerza por la libertad del zelota. Y así ocurrió. Aquellos hebreos, en su mayoría gente inculta, bataneros, cargadores, mendigos, peregrinos desocupados y, por supuesto, levitas libres de servicio en el templo, levantaron de nuevo sus voces exigiendo a Barrabás. Aquella súbita explosión popular hizo dudar al gobernador, quien, acompañado de sus oficiales, se retiró a deliberar. Ahora estoy convencido. Si Poncio no hubiera mezclado al Nazareno en aquella elección, seguramente no se habría visto comprometido ante los dignatarios sacerdotales. Jesús, entre tanto, permanecía tranquilo de cara a la multitud. Aquellos minutos de espera y los que siguieron fueron decisivos para Caifás. Aprovechando la momentánea ausencia de Pilato, se las ingenió para que sus compañeros de complot se mezclaran entre los allí congregados, incitándoles sin cesar a pedir la suelta del popular Barrabás. Era triste y decepcionante observar a aquellas gentes, muchos de los cuales conocían y habían admirado las palabras y el valor del Galileo, limpiando, por ejemplo, la explanada de los gentiles del sacrílego comercio de los cambistas e intermediarios. En un instante, y sin el menor criterio personal, se habían vuelto contra el indefenso Jesús. Poncio retornó a su silla y observó al gentío. Había apoyado los codos en los brazos del asiento, sosteniendo la cabeza sobre sus manos entrelazadas en actitud reflexiva. Como medida de precaución, Civilis había dado la orden de que la puerta de la muralla fuera cerrada, desplegando varias unidades armadas en torno a la muchedumbre. Fue una lástima que los judíos no se percataran a tiempo de esta maniobra de los romanos. Conociendo como conocían la crueldad de Pilato, quizás al observar cómo eran sigilosamente cercados, se hubieran preocupado más por su seguridad que por la liberación de nadie. El comandante en jefe de la legión acababa de cursar órdenes precisas a sus hombres. Si el orden se veía amenazado, tenían autorización para desenvainar sus espadas. Durante algunos minutos el gobernador romano guardó silencio. La multitud le imitó en espera de una decisión. Y en eso estábamos cuando uno de los sirvientes del pretorio apareció en la terraza entregando una misiva lacrada a Civilis, al tiempo que le comunicaba algo. El centurión inspeccionó la pequeña hoja de pergamino y avanzó hacia la silla, sacando a Poncio de sus pensamientos. El gobernador abrió la nota y, tras leerla detenidamente, se puso en pie. Caifás, los jueces y todos los allí reunidos quedamos intrigados. Poncio parecía dudar. Dio un par de cortos paseos por la terraza y al fin, parándose ante la multitud, anunció que había recibido una carta de su esposa, Claudia Prócula, y que deseaba leerla en público. El viento le obligó a sujetar el pergamino con ambas manos, y con voz clara y potente procedió a su lectura. «Te ruego, no intervengas para nada», decía la misiva, «en la condena del hombre íntegro e inocente que se llama Jesús. Esta noche, durante mi sueño, he sufrido mucho por él». Al conocer el contenido de la carta, José de Arimatea pareció alegrarse sobremanera. Aunque el anciano no llegó a confesármelo abiertamente, todos los indicios apuntaban hacia el importante hecho de que la esposa de Poncio conocía y aceptaba
las enseñanzas del maestro de Galilea. Según pude entender, algunos de sus sirvientes formaban parte del primigenio grupo de seguidores de Jesús. Al principio, al notar la intensa mirada de Síbilis, no asocié el texto de la misiva de Prócula con la aguda superstición que dominaba al gobernador y con el augurio que yo me había atrevido a formular en presencia del centurión. Fue poco después, cuando nos dirigíamos al patio central de la fortaleza para asistir a la flagelación del maestro, cuando el oficial jefe recordó mis palabras sobre el extraño suceso celeste que yo había pronosticado para aquella mañana, vinculándolo al misterioso sueño de la mujer. Todo aquello, al parecer, había influido, y no poco, en Poncio. Quizá por ello, tras la lectura del mensaje de su esposa, el gobernador, con voz temblorosa, se dirigió nuevamente a la multitud, preguntándole: ¿por qué queréis crucificarle? ¿Qué daño os ha causado? Los sacerdotes percibieron inmediatamente la creciente debilidad del representante del César y se ensañaron con él, vociferando sin descanso: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». El paroxismo de los judíos llegó a tal extremo que la siguiente pregunta de Poncio apenas si fue oída: ¿quién quiere testimoniar contra él? La muchedumbre solo sabía repetir una única palabra: crucifícale. Bueno, vamos a dejar aquí, voy a marcar porque si no se hace muy largo. Seguimos la semana próxima. Bueno, espero sus comentarios. Ya saben, si les gusta, compartan y bueno, nos vemos la semana próxima. A descansar. Hasta luego.